En 1952, la U inauguró su flamante estadio, al que bautizó como Estadio Lolo Fernández. Para un partido de exhibición, llegó a nuestro país el equipo de la Universidad de Chile. Lolo jugó ese partido y, cómo no, anotó. Se trata de un caso único en la historia del fútbol peruano y tal vez sudamericano. Un recinto deportivo recibiendo el nombre de un futbolista en actividad. Pero yo no conozco de otro caso al que a un jugador le hayan hecho tal homenaje, ¿no? Ponerle al estadio, el equipo, su nombre, y el tipo aún está ahí jugando. O sea, ni siquiera ha abandonado los campos de juego y menos ha fallecido. Si es un tipo vivo y jugando y el estadio lleva su nombre. Es decir, más homenaje que ese creo no puede haber para ningún futbolista en el mundo, ¿no es cierto? En este contexto, el final de la carrera futbolística de Lolo Fernández era inminente. Con el Cañonero en la banca y la U jugando un campeonato irregular, llegó en 1953 una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima llegaba mucho mejor que su histórico rival. Sin embargo, el veterano Guerrero Crema sorprendería a todos una vez más. El año 53, Lolo ya no era titular de la U. Sin embargo, cada vez que jugaba generaba expectativa. El año 53, antes de ese clásico, se especulaba con que Lolo ya se iba a retirar del fútbol, de que tenía muchos cuestionamientos. Sin embargo, el delantero que contrató Universitario era un argentino, Reynoso, no pudo jugar ese partido y finalmente lo juega Lolo. A los 40 años, después de tantas lesiones y después de tanto trajín, pero bueno, iba a enfrentar a Alianza, además al clásico rival, ¿no es cierto? Y Lolo sale al campo sin pensar que ese va a ser su último partido oficial. Simplemente salta al campo a jugar, ¿no? La imagen del equipo Posado, de la U Posada, es una imagen que te llena de ternura, creo yo, ¿no? Porque están todos los jugadores de la U esperando un partido de fútbol y la mirada de Lolo es de pena, creo. Creo que siente que ya es su último partido, ¿no? Entonces tiene una mirada entre que está alegre por estar ahí y entre que está triste porque ya se va. Dios quiso que esté justo ahí el día que te conocí. En agosto de 1953 se jugaba el gran clásico del fútbol peruano. La U no había tenido una muy buena campaña. Hacía 11 fechas que Lolo Fernández no jugaba. Él ya estaba sobre los 40, así que la edad y las lesiones le comenzaban a pasar factura. Por su parte, Alianza Lima era el campeón vigente y puntero del campeonato. Todo indicaba que lo iba a ganar nuevamente. De pronto, varios factores coincidieron y se anunció que Lolo estaría en la delantera crema. En esa histórica jornada, la U venció por 4-2 a la Alianza Lima. 3 de los goles fueron hechos por Lolo, así que se imaginan que salió en hombros y entre la algarabía y los vítores de la gente. Ese partido se jugó aquí, en el Estadio Nacional, que justamente había sido inaugurado un año antes por el presidente Manuel Odría. después de tantas lesiones y después de tanto trajín, reaparecer en un clásico y marcar los 3 goles a una Alianza que venía siendo puntero del campeonato, fue pues una hazaña impensada para un jugador de esa edad. Luego de eso ya decidió retirarse, ¿no? Cerrar con broche de oro su carrera. El triunfo en una época en que no existían estos odios, estas rivalidades, de alguna manera absurdas, que han llevado a un clima de violencia irracional, innecesario, ¿no? Entonces, este tipo de jugadores
nos devuelven o nos dan ese sentido, ¿no? De que hay algo a lo cual aferrarnos y sobre lo cual podemos trabajar, ¿no? Entonces esa despedida probablemente represente ese sentido de unión, ¿no? Uno ganó y el otro perdió, pero al final el Perú creció en base a una leyenda deportiva, que es Lolo, ¿no? El ídolo de todos los peruanos, como dice la polca, ¿no? Lolo Fernández, temible cañonero, América y Europa, tus goles aclamó. Grande entre los grandes, temible cañonero, terror de los arqueros, pura garra y corazón, figura rutilante. Al poco tiempo de este memorable encuentro, Lolo se alejó oficialmente de las canchas. Fue en un partido contra el Centro Iqueño. Jugó solo 5 minutos y se retiró en hombros, ovacionado estruendosamente por más de 30.000 aficionados. Ante grandes rivales, brindaste con valor. Lolo Fernández. Lolo salió 5 minutos, le entregó su camiseta a Arce, otro jugador de la U, se la sacó, se la puso, ¿no? Lloró de nuevo y dio una vuelta olímpica que debe haber sido para Lolo interminable. Figura rutilante del balompié peruano, querido y respetado por toda la afición. De aquí en adelante, Lolo jugaría al fútbol de manera espontánea, con amigos y exfutbolistas. El ídolo tenía que seguir ganándose la vida para mantener a su familia. Incluso, antes de retirarse de la actividad futbolística, estuvo trabajando en la Municipalidad de Lima. Luego, laboró en el archivo de la Aduana del Callao. Sus compañeros de trabajo, felices de compartir el tiempo con su ídolo, lo recordaban como una persona amable y muy puntual. A pesar de sus grandes conquistas deportivas, Lolo no acumuló riquezas. El fútbol peruano pasó recién al profesionalismo en el año 1941. Además de eso, tuvo que probar suerte como en una tienda de artículos deportivos, probó suerte con un semanario deportivo también. Y eso nos da pues la idea, eso nos dice de que Lolo no llevaba una vida muy holgada, ¿no? Era un provinciano humilde que vino a forjarse un porvenir en la capital. Si bien Lolo no acumuló riquezas gracias al fútbol, lo que siempre tuvo y en inmensas cantidades fue el reconocimiento del pueblo. Era muy querido por los peruanos, que lo saludaban en las calles sin olvidar jamás los lauros que le dio a nuestro país. Como si fuera un cañón, el grito en las tribunas, de sombra y de sol, jugando con gran jugada, viene el segundo. Lo logró deportivamente, económicamente, lamentablemente no tanto. Y tengo entendido que vivía, por ejemplo, en casas alquiladas, al punto de que al final de su carrera se hace una colecta, una campaña para cumplir el sueño de la casa propia. Victorias memorables con goles magistales. Con los achaques propios de la edad, el viejo guerrero se convirtió en un anciano sabio, con gran sentido del humor y siempre dispuesto a aconsejar a las nuevas generaciones de futbolistas. Lolo Fernández, temible cañonero. Él siempre era muy humano, muy bueno, muy humilde. Él se encontraba con una persona extraña en la calle y para él lo saludaban, él contestaba, decía primo, ¿no? Primo, ¿cómo estás? Era de una manera muy humilde, muy bueno, muy bueno. E incluso tenía las características de contar chistes tan amenos que lo rodeaban todos y nadie se quería ir porque mi tío seguía contando anécdotas, chistes y era maravilloso estar en esos momentos con él. Lo he vivido poco, pero bien. Tu nombre tiene historia porque le diste gloria. Y poco a poco pues empezó a tener el problema por el juego que había tenido y la lesión, a tener que usar bastón y toda esa serie de cuestiones. Pero Lolo te firmaba autógrafos, Lolo se paraba en la calle y te hablaba de fútbol,
Lolo nunca dijo, no, ya no quiero firmar autógrafos, no quiero recordar eso. Temible cañonero, terror de los arqueros, pura garra y corazón. En vida, Lolo fue homenajeado en múltiples oportunidades. El país entero reconocía en él al ídolo, al hombre que entregó todo por el Perú y por su club, el peruano que más goles embocó a todas las defensas sudamericanas. En 1983, Lolo viajó a Estados Unidos para someterse a una operación. La salud del hombre que parecía de acero se resquebrajaba por el implacable paso de los años. En el año 1989, Teodoro Fernández Meizán fue internado en la clínica Maison de Santé. Allí se quedaría largos años, hasta el final de su vida. Es un fenómeno loco, catedrático y campeón. Ya lo ha dicho y lo repite el mentado Salomón. Las defensas se asustaron, el goalkeeper se mareó y Lolo marcando goles a los del Plata asombró. Nuestro gran cañonero dejó de existir el 17 de septiembre de 1996. Él había pasado los últimos meses de su vida internado aquí, en la clínica Maison de Santé, en el centro de Lima, aquejado de una penosa enfermedad. Cuando murió, tenía 83 años. Así, se extinguió la vida de este superatleta que ya tenía ganado un espacio importante en la posteridad. Su féretro fue paseado por los distintos estadios donde hizo vibrar de emoción a los aficionados con sus goles. Lolo era una leyenda, su entierro fue multitudinario. Se le recordará siempre por su juego efectivo, frontal, pero sobre todo por su carisma y su sencillez. La gente grita y reclama gol. Que a pesar de ser un día de semana, en la mañana, un día laboral, el estadio Lolo Fernández estaba lleno de hinchas, y no solamente de hinchas jóvenes, que por una cuestión de apasionamiento pueden ir, sino había mucha gente mayor, gente de toda edad, de toda condición, que iba a despedir a Lolo Fernández. Recuerdo que pasearon el féretro por la cancha, dio la última vuelta olímpica. Intentaron, luego al salir del estadio, intentaron meter el féretro en la carroza y partir rumbo al cementerio, pero había tanta cantidad de gente que no pudieron, y la gente obligó a llevar el féretro en procesión, caminando hasta la avenida Alfonso Ugarte. La muerte del ídolo conmocionó a los hinchas cremas y al país entero. Una bandera colgada en el alambrado de la tribuna popular del estadio que llevaba su nombre decía lo siguiente: Lolo vive en nosotros y en nosotros no morirá jamás. Sobre el coraje y vergüenza deportiva que caracterizaron al gran Lolo Fernández, el escritor Alonso Cueto escribió así: en un país de fintas esquivas, de pequeñas traiciones, de medianías conformistas, él decidió mirar de frente. Era el cañonero, buscaba el fondo del otro arco. Le exigía al juego, al destino, al mundo, todo lo que podían dar. No se contentaba con la mediocre tibieza del jugador que recorre hábilmente los espacios engalanando sus figuras con una rúbrica elegante y perfectamente inútil. Alonso Cueto, Mirar de frente, El Dominical de El Comercio, 21 de septiembre de 1996. Y así hemos llegado al final de este programa dedicado a Lolo Fernández, un jugador imprescindible en la historia del fútbol peruano. Sus goles fueron celebrados en América y Europa. Su estampa de crack, con su clásica redecilla en la cabeza, es parte fundamental de la iconografía futbolística de nuestro país. Él fue un ídolo, una leyenda, el ejemplo de joven provinciano que a fuerza de talento, disciplina y coraje conquistó Lima, el Perú y el mundo. Nos vemos en la próxima.